Doctora, antes de iniciar, ¿pudiera hacer un comentario y una pregunta? Sí, dígame. Bueno, me parece bastante interesante todo lo que estamos aprendiendo y realmente es un desafío enorme, ¿no? Para nosotros, bueno, personalmente, para mí como docente, poder integrar todos estos aprendizajes con respecto a, la, a estos tópicos de neuropedagogía, ¿no? Apostando hacia un aprendizaje significativo en el estudiante, ¿no? Porque vemos que aquí no solamente el protagonista es el docente, ¿no? Sino también, como usted lo ha dejado presente, es también el estudiante, ¿no? Con una parte actitudinal en la cual él quiere aprender, ¿no? Desea aprender. Y en ese sentido, me, o sea, como me cuestiona porque, o sea, nosotros podemos desplegar en el aula, en esos escasos 90 minutos, toda una logística, ¿no? Con las herramientas que usted ha puesto de manifiesto, ¿no? Para poder estimular, motivar y consolidar este aprendizaje, ¿no? Y este tránsito de lo temporal a lo perpetuo, pero, como digo, hay una actitud del estudiante, ¿no? Que a veces no podemos abarcar porque no estamos pendientes de ellos de las 24 horas del día, ¿no? Y aquí una suerte también de reflexión en el sentido de que en alguna oportunidad también se había comentado de que la creación de departamentos psicopedagógicos en cada escuela, que quizás sería utópico, ¿no? Pensar en una realidad de universidad pública, ¿no? Pero realmente sería un gran respaldo, ¿no? Para el docente y para el mismo estudiante. Bueno, eso como un comentario, ¿no? Y la pregunta era con respecto a esta, bueno, yo lo entendí así como eh, el, la memoria versus la inteligencia, ¿no? Entendí de que en caso de la memoria, como usted lo ha puesto también, lo ha desarrollado el día de hoy, está sujeto, ¿no? A poderlo manipular, ¿no? O sea, de tal manera que podamos con ello mejorar y alcanzar de repente algunos estándares de calidad, por decirlo así, en cuanto a este aprendizaje en el estudiante, más no en el caso de inteligencia, como que es algo más estático, ¿no? Es algo que no se puede modular, regular, manipular, ¿no? ¿Qué tanto se sabe, ¿no? O se ha investigado con respecto a esto? ¿Es posible que desplegando toda esta maquinaria de recursos, herramientas, mejorando la memoria, se pueda paliar de repente las deficiencias que pudieran haber en la inteligencia? Sí, gracias a usar de manera adecuada, ¿no? Y de repente potencializar no solamente la memoria, sino también otros procesos cognitivos, como por decir el lenguaje, ¿no? No solamente al expresarnos, sino también al poderlo comprender, puede de alguna u otra manera, pues, beneficiar, ¿no? La inteligencia de las personas. Sí, pero recuerde que esta pues se va a mantener siempre, ¿no? Como decíamos, y de repente voy a repetir un poco los términos que usted utilizó, maestro Carlos, ¿no? Eh, una como que podemos nosotros contribuir a que sea buena, ¿no? En el cuanto de la memoria y el aprendizaje. Y la otra no es que no podamos manipularla, pero sí podemos ayudarla a que sea un poco más usada, ¿no? La inteligencia la vamos a ver que en nuestros estudiantes, aquel que tiene estabilidad, de repente es más fácil y más llevadero los 5 o 6 años que está estudiando porque utiliza sus procesos cognitivos adecuadamente. Mientras que, aquel que no tiene esta habilidad, esta capacidad de ser inteligente, pues presenta dificultades, no solamente de repente poder hablar,
sino también en el que te comprende, su comprensión es muy dificultosa, ¿no? Incluso a la hora de razonar, ¿no? También es un poco más lento, podríamos decir un poco más duro, ¿no? La palabra como que le cuesta mucho buscar otras acciones para poder demostrar su inteligencia, su practicidad, su habilidad en los diferentes procesos cognitivos. Sí podemos, no es que se pueda manipular como tal, pero sí podemos influenciar a que de repente pueda mejorar un poco esta habilidad. No es que lo vamos a poner de no inteligente a inteligente, ¿no? Pero vamos a contribuir de que no sea tan notoria esta falta de habilidad en su inteligencia, sino que de repente pueda un poco mejorarla, pero con tiempo. Aló, ¿Sí, maestro Carlos? Gracias de mi parte. sí. Aló, maestra, ¿me permite? Sí, maestro Heiber. Sí, mi inquietud es lo siguiente. Como bien sabemos que hay personas o individuos, ¿no? Que no tienen, que no les cuesta mucho esfuerzo recordar sucesos y asimismo tienen una excelente memoria para recordar nombres o rostros de las personas, mientras que a otros sí. ¿A qué se debería ese fenómeno? Porque hay personas que basta con la primera vez que lo ven y lo repasan un mes, 2 meses y lo recuerdo perfectamente que en tal sitio, en tal lugar, me encontré y se llama fulano de tal, mientras otro que padecemos o nos dificulta. Por ejemplo, como profesor, a veces me encuentro por la calle y me saludan las personas. Profesor, ¿cómo está, profe? Pero yo no recuerdo dónde le he visto, pero ellos sí, ¿no? Entonces, esa es mi inquietud. Ok, eso tiene que ver con la memoria a largo plazo, ¿no? El hecho de poder almacenar, como usted decía, hay mucha diversidad de docentes, de maestros, ¿no? Hay muchos que de repente vemos una sola vez, practicamos en 2 o 3 clases sus nombres o apellidos y después, pues, con facilidad asociamos su cara con su nombre, ¿no? Es la practicidad de la experiencia, ¿no? Entonces, se va almacenando. Esto tiene que ver, justo, decíamos en una de las láminas anteriores, cuando queremos que esta información se almacene, pues tenemos que practicarlo, repetirlo, ¿no? A veces, de repente, solamente llamamos, perdón, según el registro, ¿no? Los por apellidos, y no levantamos la mirada para poder ver quién es al que hemos llamado. Llamamos, escuchamos sin ver y le vamos poniendo, por decir el check, que sí participó o de repente en la lista. Más no hay una asociación, ¿no? De repente de los demás sentidos para poder almacenar y grabar esa, por decir, esa unión, ¿no? De lo que, de la faz de su rostro con su nombre, ¿no? Contestando en el ejemplo que usted me hacía. Ok, vamos a continuar, por favor, con el olvido. Por mucho tiempo estuvo asociado el olvido con una discapacidad de la memoria, ¿no? Con un mal funcionamiento. Si nuestro proceso cognitivo llamado memoria no estaba activo, no trabajaba bien o no cumplía con la función con la cual se rige, pues tenía que ver con el olvido. Esto no se ha demostrado que no es completamente cierto, porque muchas personas podemos olvidarnos en el momento, pero más adelante vuelve, lo evocamos, lo traemos, ¿no? Se puede decir que de repente, cuando hablamos en neuropsicología y hablamos de las amnesias, hablamos de amnesias lacunares, ¿no? Que es algo rápido, fugaz, que de repente eh, ahorita no te acuerdas, pero de repente imaginemos que termina la clase y sí se acuerdan lo que la psicóloga preguntó, ¿no? Entonces,
no está de todo que el olvido sea malo, ¿ok? El olvido es el fenómeno en el cual, pues, la memoria de una experiencia o de alguna información se va a ir deteriorando o se va a desvanecer con el tiempo, dificultando su recuperación o producción. Vamos solamente a manejar dos tipos de olvido: el olvido transitorio y el olvido permanente. El olvido transitorio, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Transi, algo pues temporal, por el momento, ¿no? Y que sí va a ser reversible. Donde la información almacenada en la memoria puede recuperarse posteriormente. Puede ser, ¿no? A causa o por factores distractores, de repente por falta de atención o alguna interferencia entre los recuerdos, ¿no? Muchas veces nos ha pasado a todos, y no va a ser excepción de nuestros estudiantes, que cuando preguntemos y sale ese dicho, ¿no? Está en la punta de mi lengua, pero no lo puedo decir, ¿no? Entonces, es un olvido transitorio que pasó en el momento, pero como les decía, imaginemos que pasan 10, 15 minutos y la memoria lo trae, ahora lo podemos recordar, ¿no? Y el olvido permanente, pues esta información que fue almacenada se pierde de forma irrecuperable, es irreversible. Puede ser el resultado, ¿no? De que no se consolidó bien, no se almacenó adecuadamente en la memoria, ¿no? Puede ser por alguna lesión, enfermedad o daño cerebral, o de repente porque no fue significativa esa experiencia, esa situación, y por lo tanto no se puede recordar, ¿no? Entonces, imaginemos que contestando agregando a la respuesta de la pregunta del maestro Heiber, ¿no? Quizá, pues, en ese momento que usted quiso almacenar el nombre de sus estudiantes, en ese momento dijo, no, pero es el último ciclo, ¿no? Ya no les voy a enseñar, entonces no lo pasó a su memoria a largo plazo y por ahí se olvidó, solamente quedó en memoria a corto plazo, ¿ok? De esta manera, pues gráficamente, para aquellos que de repente también necesitan lo visual, pasa con la información, ¿no? Una información que fue retenida en su momento, ¿no? Es una información nueva, es como esta primera cabecita de la mano izquierda, que está completamente llena de información que se ha ilustrado mediante hojas. Conforme va pasando el tiempo y si de repente esta no se usó, pues se va a ir desvaneciendo, por ahí nos podemos ir olvidando, y cuando ya llegamos a una cierta edad, si de repente no utilizamos, ¿no? Por eso se dice que a las personas adultas mayores, que de repente ya son jubiladas, que no tienen una actividad, podríamos decirla, placentera o habitual, pues hay que hacerlas potenciar su mente, ¿no? Dándoles crucigramas, de repente pupiletras, sudoku, estas cosas que vienen ya estipuladas en los periódicos, para que todo lo que aprendieron lo sigan guardando, lo sigan almacenando y no lleguen por desuso, por tiempo, a olvidarse, ¿no? Es más, podemos ayudar a que puedan evitar o prolongar, pues, las enfermedades propias de su edad. Continuamos. ¿Qué factores van a influenciar a que podamos olvidar lo que alguna vez hemos aprendido, ¿no? Decíamos que una de los tipos de olvido, ¿no? El que es irreversible, el permanente, se puede deber a la falta de la consolidación de la información,
¿no? Si la consolidación al momento de almacenar una información nueva es deficiente o no se lleva de manera adecuada, pues esta información va a pasar a ser olvidada. La interferencia, ¿no? Cuando esta interferencia reactiva o proactiva, independientemente de cuál de estos tipos, pues llegue a pasarnos, pues puede ocasionar que nos olvidemos, ¿no? La interferencia retroactiva va a ocurrir cuando los nuevos recuerdos van a interferir en la recuperación de aquellos recuerdos antiguos. Como que bloquean, ¿no? Quiero pensar, se me ocurre, en la primera clase o de repente en la última clase y quiero poner en mi cerebro el video, no puedo, como que me bloquean o me limitan, de repente aquellas asociaciones que estoy haciendo con esta nueva clase, ¿no? Y la interferencia proactiva ocurre al revés, viceversa, cuando aquellos recuerdos o aprendizajes anteriores pues van a interferir con la recuperación de lo nuevo. Decíamos el desuso y la falta de práctica, ¿no? Miren, acá les he puesto un gráfico muy, podríamos decirlo, motivador, porque nos ayuda a poder entender la teoría, ¿no? Es una información, miren este caño de la parte superior que ingresa, una información nueva que entra a nuestro cerebro, pero como no tenemos simbólicamente, ¿no? Un recipiente donde retenerlo para guardar esa agua que está ingresando, pues se va a correr, va a salir, así como entró, va a salir. Entonces no va a haber aprendizaje. Lo mismo pasa con la información, ¿no? Si una información no se va a retener de una manera adecuada porque es algo significativo, pues no va a haber aprendizaje. ¿Continuamos? La influencia del estado emocional. Decíamos que los procesos emocionales por los cuales todas las personas pasamos van a influenciar en un aprendizaje, en la memoria. También pasa lo mismo para el olvido, ¿no? Aquellas asociaciones que hemos hecho con informaciones y cuando estábamos de repente con un estado negativo, desganado, aburrido, tristes, melancólicos, en fin, pues no van a pasar por el proceso de codificación adecuado, ¿no? No va a retenerse ni tampoco se va a almacenar. Y lo que les decía hace un ratito, ¿no? El envejecimiento. El envejecimiento va de la mano con el olvido. Tanto así que la parte médica, ¿no? Y ha podido, pues, diagnosticar, ponerle un nombre, ¿no? Un sticker, cuando ya llegamos a cierta edad y empezamos a olvidarnos de repente de todo aquello que hemos aprendido y que este sería un olvido permanente, ya nos han tildado de una enfermedad llamada Alzheimer, ¿no? Pero lo adecuado sería que tratemos, pues, de que no lleguemos a olvidarnos todo, sino que hagamos de que nuestra mente siga trabajando hasta lo más que podamos, ¿no? Es más, acá justo también les he puesto un pequeño gráfico un poco gracioso, pero que nos hace poder entender, ¿no? Cómo el olvido está relacionado con esta etapa de vida del desarrollo y que sí es muy, por decirlo así, muy común, ¿no? Cuando son adultos mayores o ancianos, ¿no? No lo puedo leer exactamente lo que se dicen estos ancianos, pero al momento de preparar la diapositiva lo leía, ¿no? El señor le dice a la señora,
me vas a disculpar por lo que te voy a preguntar, pero ¿me puedes decir qué somos? ¿Amigos, enamorados, hermanos, padres? ¿O qué somos, no? Miren a qué punto llega este olvido que tiene que ver con la memoria, ¿no? Y que posiblemente por la edad que tienen, este va a ser permanente, irreversible, ¿no? Continuemos. ¿Qué estrategias podemos utilizar, podemos tener para poder hacer que este fenómeno que nos ocurre a algunas personas, independientemente de la edad, pues no se dé, ¿no? Primero, pues, estar atentos siempre a las cosas que hagamos, ¿no? Incluso, ¿no? Voy a recapitular un poquito el aporte del maestro Carlos, ¿no? Eh, manifestaba el día de hoy que no solamente este diplomado va para los estudiantes, sino también va dirigido también para nosotros de poder hacer una eh, evaluación interna de nosotros mismos, ¿no? Si nosotros pedimos que nuestros estudiantes estén atentos, pues nosotros también debemos prestarles atención, ¿no? Muchas veces nos están preguntando o nos están hablando y de repente nosotros estamos prestando poco o nada de atención a lo que ellos nos dicen, ¿no? Repetición y práctica. Tenemos que reforzar, tenemos que nosotros ayudar a que su memoria trabaje bien, ¿no? Ayudarlos con de repente prácticas o de repente al final de clase, técnicas que ayuden a recordar lo que hicimos en la clase y que de esta manera pueda pues formarse la memoria a largo plazo. Asociar y organizar. Pues esta nueva información tiene que asociarse con ya conocimientos previos que tenemos o de repente alguna información o experiencia anterior. Si de repente es un tema nuevo, ¿no? Novedoso, pues buscar estrategias que puedan ayudarlos a organizar y asociarles. Recuerden, siempre los sentidos nos van a ayudar a que esta información nueva, por lo menos con algún tipo de sentido, quede almacenado, ¿no? También me acuerdo de los maestros de veterinaria que justamente en el taller el día jueves me explicaban, y para mí es algo novedoso, ¿no? El hecho de cómo poder sentir un poco de curiosidad por, el ejemplo fue de la orina de los animales, y de repente con los sentidos, pues podían ellos darse cuenta que iban a llegar más a sus estudiantes, ¿no? De hacerles oler, comparar el tipo de orina. Elaborar y visualizar, ¿no? No solamente expresándonos mediante el lenguaje, pues podemos transmitir una información. También podemos hacerlo mediante los sentidos visuales, ¿no? Uno puede ver, apreciar, distinguir. Y si tiene otra autoayuda, como lo oral, lo somestésico del tacto, pues queda mejor el aprendizaje. Y el uso de técnicas de recuperación, que es algo nuevo. ¿Cómo podemos hacer que esta información que estuvo aprendida se recupere, pues, al final del semestre, por decirlo así, o al final de la asignatura, ¿no? Estas pueden ser mediante técnicas, pues, de autoevaluación o evaluación, o como se le conoce ahora como pruebas prácticas, testing effect, ¿no? Que tenga efecto esta evaluación, que de alguna manera van a fortalecer los recuerdos y por ende, si lo recordamos,
va a ser difícil que lo podamos olvidar. ¿Ok? ¿Continuamos? Bueno, y como siempre les dejo un mensaje para que lo puedan meditar y reflexionar. No conocemos el verdadero valor de nuestros momentos, de nuestras experiencias, hasta que han pasado por la prueba de la memoria, ¿no? De repente alguno de ustedes, cuando hablaba del tipo de memoria episódica, han podido regresionar situaciones, ¿no? Que de repente no muy frecuentemente se acordaban o la recordaban, sino que ha sido algo que automáticamente regresó y es porque esa información pues ha quedado consolidada de una manera adecuada en su memoria. ¿Ok? Gracias. Antes de empezar con las preguntas, les voy a dar una indicación. Aproximadamente en 5 o 10 minutos van a pasarles la evaluación, ¿no? De esta parte del diplomado, de esta parte del módulo, por el WhatsApp del grupo. Y van a desarrollarlo, es para marcar, y una vez de que lo terminan, se pueden retirar de la plataforma porque ya hubiéramos concluido con el desarrollo del tema, ¿ok? Si hubiera preguntas, por favor. Si no hay preguntas, de repente alguna sugerencia, algún aporte, así como lo hizo el maestro Carlos, el maestro Heiber, algo que de repente quieran compartir. Que se postergue el examen. Maestro Orlando, esta evaluación es como una retroalimentación del primer y segundo tema que hemos realizado, ¿no? Recuerden que tenemos que practicar, ¿sí? Repetir lo aprendido, la información nueva, para que ésta pueda almacenarse, ¿no? Entonces, no es de repente algo extraño, es lo que se hizo, solamente consta de 10 preguntas para poder marcarlas, ¿no? Y más o menos para ir viendo cómo vamos avanzando en este primer módulo.
¿Aló? Sí, maestro Jesús. ¿Cómo está, profesora Julita? Un gusto conversar con usted. Quería compartir una experiencia, ¿se puede? Sí, Sobre, maestro, lo escuchamos. bueno, mira, yo ahorita soy el director del colegio de aplicación de la UNEVAL, igual que en la Cantuta también tiene su colegio de aplicación, que en San Marcos, y hasta el año pasado no teníamos un psicólogo, una psicóloga en el colegio, un departamento psicopedagógico. Y este año ya tenemos pues una psicóloga de planta y se ve la diferencia y es muy importante la presencia de ese profesional. Hay casos de bullying, casos de robo, etcétera, etcétera. Y muchas veces, pues, no solamente los alumnos son los agresivos, víctimas y victimarios, sino también los padres de familia tienen muchas veces una actitud soberbia, todo lo ven, pues, denuncia, fiscalía, ahora se habla del CICB, usted sabe. Ni siquiera hablan con el director, ya de frente están ya poniendo todo en el CICB. Y qué interesante es el trabajo de la psicóloga en este caso, aplicando sus técnicas, conciliando, haciendo hasta una terapia grupal, tipo terapia familiar, logra resolver esos problemas. Antes lo hacíamos con los mismos profesores, etcétera, pero había voluntad, se reunían los auxiliares, firmaban un acta, tanto padres como autoridades del colegio y profesores y alumnos y todo, pero se aplicaba el reglamento, todo, pero falta, pues siempre hacía falta la presencia de ese profesional, pues que maneja esas técnicas, esos métodos, sabe qué decir, cuándo decir, cómo actuar. Qué importante y yo como director me siento muy aliviado pues de tener ese departamento psicopedagógico. Como dijo un profesor, pues es un lujo que un colegio tenga un psicólogo, ¿no? Bueno, nosotros como somos de la universidad sí tenemos. Eso es lo que quería compartir, mi estimada profesora Julita. Gracias. Gracias, maestro Jesús. Sí, ¿no? Creo que uno de las clases de los días martes, una de las maestras también compartía, ¿no? Que nuestra universidad también debería potencializar un poco el bienestar universitario, esta área, ¿no? Que tiene que ver con el rol de los tutores. Y ellos contribuirían mucho en poder, pues, darnos a conocer muchas problemáticas de nuestros estudiantes y poder saber qué técnicas podríamos utilizar con aquellos que presentaran algún inconveniente, ¿no? Ok, bueno, ya habiendo de repente preguntado acerca de alguna duda y de repente eh, creo que al no preguntar es porque quedó claro el tema de hoy y siendo los 15 minutos necesarios para poder tener y responder a la pequeña evaluación, ya se está compartiendo el link en el WhatsApp, por favor, lo respondemos y damos por concluido la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos el día jueves en el taller presencial. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
Maestra Edith, sí, vamos a ver cómo salimos todos y podemos ver la posibilidad de mejorar las notas.